un día muy especial, muy bonito, muy hermoso, ¿verdad? Que para mí es un gran privilegio, como siempre he dicho, ¿verdad? Y agradecemos a Dios por estar aquí en la casa de nuestro hermano Rubio. Gracias, hermano, por abrir sus puertas, hermano, de traer un consejo de la palabra del Señor y estar unidos. Lo amamos, por eso, hermano, estamos aquí en este lugar, porque somos parte de la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y hermanos, vamos a leer la escritura en Malaquías capítulo 1, versículo 1 al 6. Vamos a estar considerando allí, estuvimos en la casa de nuestra hermana Mora, allí, ¿verdad? Hablando acerca sobre de Malaquías. Y no terminamos en realidad vamos a dar la continuación sobre Malaquías, sobre este hombre, Zacarías. Es Zacarías. Y voy a dar un pequeño resumen sobre lo que estuvimos hablando para que ustedes puedan, los hermanos que no estuvieron en ese tiempo, en ese lugar, vamos a seguir. Y yo le puse por tema, esta es la segunda parte, yo le puse por tema: no se cansen para servir, ánimo para servir, no nos cansemos. Porque sabemos que hay momentos que llega el desaliento en nuestras vidas. Y a veces nos sentimos, hermanos, que no podemos seguir. Y ese desaliento sucede cuando no leemos la Escritura, cuando no tenemos comunión con nuestros hermanos, cuando no tenemos comunión con nuestro Padre Celestial. Por eso es que viene el desaliento personal, hermanos. Esto es algo de nosotros mismos, ¿verdad? Y cuando nosotros eso nos sucede es porque hemos dejado, hermanos, a un ladito de orar, de buscar la presencia del Señor. Y entonces, hermano, aquí un pequeño relato de la Escritura en Zacarías. Vamos a estar considerándola, la palabra del Señor, Zacarías capítulo 1, versículo 1. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí, hermanos, la célula que es una célula que estamos haciendo, hermano. En este lugar, hermano, es para recordarle a los hermanos de las redes sociales que esta es la iglesia Ministerio Renacer, nuestro pastor Roger Echeverría y su familia, pastor general de la iglesia. Y Dios lo ha levantado, hermanos, y ahora Dios ha tenido un pueblo a través de él. Y agradecemos a Dios porque Dios levanta hombres honestos, hombres sinceros, hombres, ¿verdad?, con valor, con fuerza, con ánimo. Y eso es lo que a nosotros nos da también, ese ánimo también para seguir también, hermanos, peleando la buena batalla. La palabra del Señor dice así, de esta manera. Pueden ponerse sobre sus pies, reverente a la Escritura, reverente a Dios delante de Él. Y dice así: en el 8º mes del año segundo, Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Iddo, diciendo: se enojó Jehová en gran manera contra vosotros, contra nuestros padres. Diles, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. No atendieron ni a mí me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Los profetas han de vivir para siempre, pero a mis palabras, mis órdenes que mandé a mis siervos de los profetas no alcanzaron a vuestros padres. Por eso volvieron a ellos, dijeron: ¿cómo Jehová de los ejércitos pensó? Trataremos
y conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo a nosotros. Oremos. Padre mío, te doy gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Te pedimos, Señor Jesús, que tú, Señor, hables, Señor, a lo más profundo, Señor, de nuestros corazones, Señor. Que tu Espíritu Santo sea, Dios mío, el que trae convencimiento a nuestros corazones. Y que tú seas, Dios mío, el que te mueves en lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Háblanos, Señor, que necesitamos de ti, Señor. Necesitamos que tú guíes nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra, Dios mío. No a través del hombre, Señor. Somos vasos, somos, Señor, instrumentos tuyos, Señor. Para que tú uses, Señor, donde quiera que andemos, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy la gloria y la honra que tú lo mereces, Señor. Ahora, bendice a tu pueblo, Señor. Bendice este remanente. Bendice este hogar, Señor. Bendice la casa, la familia, Dios mío. En el nombre de Jesús. Te lo ruego, Padre, y a ti sea la gloria y la honra. Amén. Pueden tomar sus asientos. No olviden de darle la gloria al Señor en sus corazones siempre. Hermanos, en esta hora vamos a estar considerando o dando un pequeño resumen de lo que estuvimos hablando la primera parte, la primera vez sobre Zacarías. Sabemos que Zacarías era un profeta de Dios, el cual es Dios en los tiempos de que Israel fue invadido. Dios levantó a este hombre con un propósito. Y el propósito era, hermanos, que Dios se revelara al pueblo de Dios para dar a conocer y darles a entender en ese tiempo a los hijos de Israel que dejaron los padres cuando vinieron caminando en el desierto. Les hizo recordar lo que él, hermanos, les iba a hablar, porque el hombre es tan olvidadizo y se olvidan de las cosas de Dios, se olvidan de la presencia de Dios, se olvidan de lo que Dios ha hecho. Entonces Dios levanta a este hombre recordándoles de lo que Dios iba hecho en los tiempos antiguos, cuando Él los sacó a sus padres. Es decir, le está hablando a ellos, a sus padres, ¿verdad? Les dice que Él los sacó y ellos mismos renegaron contra Dios y se olvidaron de Dios. Y por esa razón Dios levanta a este profeta, el último profeta, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, incluyendo Juan el Bautista. Pero aquí este hombre, Dios levanta con un propósito para poder ministrarles a estos hombres, que entre Ageo y Zacarías eran hombres jóvenes en ese tiempo, que estuvo hablándoles al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, al pueblo que Dios iba escogido, hermanos. Como en estos tiempos, ahora nosotros somos el pueblo de Dios escogido a través del Espíritu Santo, a través de Jesucristo. Hermanos, entonces aquí el relato de que la Biblia nos habla era que dice así, de esta manera, en el versículo 4: no seáis como vuestros padres, en los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios, hermanos, siempre va a usar un profeta, un siervo, hablándonos a cada uno de nosotros para traernos, hermanos, el consejo y hacernos recordar, hermanos, de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Pero antes de todo esto, Dios hace recordar para que cada uno tengamos ese conocimiento y nosotros, hermanos, no nos cansemos de servir al Señor, porque a veces nos olvidamos y nos sentimos cansados. Y entonces nosotros mismos renegamos en nuestras vidas y nos alejamos de Dios, así como los padres antiguos, que ellos mismos se cansaron y se olvidaron de Dios y se adelantaron por otros caminos. Por eso el profeta les habla de esa manera, Dios hablándole a los, ¿verdad?, a través del profeta. Qué lindo cuando Dios, hermanos, habla, hermanos, en nuestras vidas. Es por su misericordia. Por esa razón Dios permite que la voz de Dios se escuche a través del hombre, por medio de su palabra que dejó escrita. Esta palabra que Dios nos dejó escrita es para que nosotros no podamos desviarnos,
Por esa razón Dios, hablándole a Zacarías y comenzando el ministerio de Zacarías junto con Ageo. Y es el ministerio que comienza también en nuestras vidas también cuando comenzamos nosotros a servir a Dios. El deseo de nosotros siempre va a ser de buscar la presencia de Dios, de servirle. Entonces, el Mateo nos habla también, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Esto fue lo que estuvimos hablando, porque a veces nos posicionamos en cosas materiales y nos olvidamos de Dios. Pero Dios es primero sobre todas las cosas en la vida. Esto requiere buscar celosamente la palabra de Dios y ser fiel a Dios y buscar de su presencia. Porque Dios quiere, hermanos, que busquemos solo a Él. Él quiere que busquemos, hermanos, que le demos todo a Él. No la mitad de la búsqueda de Dios, sino una búsqueda total. Un deseo, hermanos, que cuando nosotros lo conocemos, debemos nosotros, hermanos, entregarle por completamente el tiempo de nuestras vidas a Dios. Por esa razón, hermanos, Dios ha hablado, hermanos, a este profeta diciendo que Dios no quiere nada más un pequeño tiempo tuyo. Dios quiere completamente tu tiempo, que lo busquemos. ¿Cuánto tiempo buscamos nosotros a Dios? ¿Cuánto tiempo dedicamos a Dios el tiempo? 1 hora, 2 horas. ¿Y cuánto tiempo nosotros nos dedicamos el tiempo? Ese tiempo, hermanos, que Dios nos permite es para que nosotros mismos podamos, hermanos, repartirlo. El tanto por tanto para Dios y el tanto por tanto para nosotros. Por eso Dios nos da, hermanos, el entendimiento y el conocimiento para que nosotros podamos, hermanos, el tiempo partirlo en 2 partes. Ahora, la Biblia nos habla ahí en Primera de Juan, en el capítulo 5, 19, donde dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Estuvimos hablando acerca de esto, que Satanás, hermanos, es el que gobierna el mundo completo. Aunque el Satanás gobierna el mundo completo, sabemos que Dios nos tiene en sus manos. Aunque estuvimos hablando también en ese tiempo, hermanos, que Satanás, hermano, contamina y puede contaminar las mentes de los hombres, pero cuando estamos en Cristo, hermanos, no puede contaminarlo mientras lo busquemos a Dios. Por esa razón estuvimos hablando también eso. Entonces, hermanos, hablando acerca también, estuvimos hablando sobre Efesios. Que sabemos bien que tenemos un enemigo, hermanos, y estamos viviendo en el poder del enemigo aquí que mantiene, hermanos, el mundo bajo sus pies. Pero Jesucristo nos habla a través del apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, en el versículo 11 y 17, que debemos estar completamente, hermanos, cubiertos con la armadura de Dios. Y esa armadura, hermano, es la que nos hace mantenernos firmes buscando la presencia de Dios. De esa manera, el cristiano o el hijo de Dios se va a mantener fiel a Dios. Fiel en su palabra, fiel en la oración, fiel, hermanos, buscando la presencia de Dios. Estas son, hermanos, las referencias que tuvimos hablando en el tiempo cuando estuvimos con nuestra hermana Mora. Ahora, la escritura nos sigue hablando en Isaías, porque recordamos nosotros recuerda que Dios nunca se olvida de sus promesas. Hay una promesa de Dios en nuestros corazones que Dios ha plantado como una planta adentro de nosotros, y esa promesa de Dios nos permite que nosotros, hermanos, la tomemos, la hagamos de ella. La promesa de Dios es como una familia. Cuando usted tiene su familia, hermanos, usted la cuida, usted la protege. Así la misma manera, esas promesas que Dios nos da, por eso nos dice la Escritura en Isaías 49, 15 al 16. Y ahí fue donde nos quedamos nosotros. Cuando nos dice, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo y de su vientre. Aunque ella se olvide, yo, dice Dios, nunca me olvidaré de ti. En las situaciones como está pasando el hombre, Dios jamás se olvidará de usted. Y esta palabra viene especialmente para cada uno de nosotros cuando estamos pasando situaciones difíciles.
Cuando sentimos que nosotros no podemos, hermanos, Dios nos dice, aunque a veces la mujer abandona a sus hijos, aunque ella lo traiga en su vientre, tiene eso y que abandona a su propio hijo. Dios mismo, hermano, dice que Él no puede abandonarnos a nosotros. Imagínense nomás tanto el amor y la misericordia de Dios que nos tiene a cada uno de nosotros. Y a veces nosotros, hermanos, abandonamos a Dios. A veces, hermanos, por esta razón, el profeta Isaías le dice también, hermanos, a su pueblo, no deben abandonarlo ustedes como Dios no nos abandona. La mujer, el hombre humano abandona a sus propios hijos. Lo más grande, Dios pone el ejemplo que puede el hombre abandonar, pero Dios es tan lindo, tan hermoso, que no puede abandonar al hombre. Fíjese el amor tan grande que Dios, hermanos, su manifestación tan grande desde aquí, hermanos, desde Isaías, ya estaba hablándonos. Y si nosotros nos vamos ahora de lo que Jesucristo hizo, cuando murió en la cruz, ¿verdad? ¿Hasta dónde llegó su amor? Pero aquí su amor me está dando a entender que no nos abandonará aún en la situación como estemos. Por eso dice, de esta manera, dio luz para dejar de compadecerse de su hijo en su vientre, aunque ella olvide, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí, en las palmas de las manos te tengo. He aquí en las palmas de mis manos, hermanos. Hay gente que quiere conocer el futuro. Quiere saber el día de mañana. Quiere conocer qué va a suceder en el mundo. No necesitamos nosotros saber nada de eso. Porque mientras que usted esté en las palmas de la mano de Dios, ¿de qué le sirve conocer el futuro si usted está en el futuro de Dios? Si Dios es el futuro de nosotros. La gente del mundo quiere andar, hermanos, en esas cosas. Pero Dios, hermanos, nos tiene aquí a nosotros. ¿Por qué tenemos que preocuparnos? La preocupación que debemos tener nosotros, hermanos, es buscar la presencia de Dios siempre. Buscar su Espíritu siempre. Que estemos llenos de su presencia, de su amor. Hermanos, yo siento, les hablo así porque siento que me corre por todo en mi cuerpo. Y entonces, hermano, la situación como Dios nos está dando, enseñándonos a nosotros, ¿qué nos tiene aquí en sus manos? No se preocupen el día de mañana. Da a Dios lo que es de Dios primero. Por eso dice aquí adelante, buscar primeramente, ¿verdad?, el reino de Dios y su justicia. Y después las demás cosas Dios lo va a añadir. Hermanos, cuando nosotros tenemos esa confianza completa, una confianza íntima, usted no se preocupa el día de mañana. Porque usted está, hermanos, en la mano poderosa de Dios. Dios me hace regresar aquí, hermanos. Porque usted, hermanos, está en esas manos. No importa la situación como se encuentre, hermanos. Por eso Job tenía esa seguridad. Aunque muera, aunque mi cuerpo se haga polvo, de allí Dios va a volver a formarlo nuevamente. Porque tenía la seguridad, tenía la fe, hermanos. Esa fe, hermanos, es el que hace mover al hombre seguro. Es la que nos hace a nosotros, hermanos, mantenernos en los caminos de Dios. La fe de Dios. Y si nosotros nos mantenemos allí, hermanos, entonces no nos va a preocupar nada. Aunque nos duela lo que nos duela, pero sabemos que tenemos al Dios Todopoderoso y dele la gloria al Señor por eso, hermanos, porque Dios es digno de toda la gloria, aleluya. Bendito sea su nombre. La Biblia dice de esta manera también, diciendo, he aquí, dice que he aquí en la palma de mis manos te tengo, esculpida delante de mí están siempre tus muros y maravillas. Saben que Dios me tiene en su hueco de su mano. Podemos tener la confianza y decir, yo sé que yo estoy en las manos de Dios. Yo sé que me mantengo en ellas. No tengo yo ningún problema. ¿Para qué preocuparme? La preocupación siempre debe de ser de buscarlo a Él. Buscar de su presencia. Es la única preocupación. Pero cuando el hombre se olvida de todo, los que hemos nacido de nuevo, Dios nunca nos dejará.
ni me desamparará, aunque perezca, y que siento que está lejos de mí. Yo siento de todas maneras su presencia. La carne a veces siente que Dios no existe adentro, pero a veces porque el pecado, hermano, siempre va a estar adentro de nosotros. Y dice, y todos los que hemos nacido de nuevo, Dios nunca nos dejará, ni me desamparará, aunque perezca, que esté lejos y se ha olvidado de mí. Así como cuando los discípulos estaban con Jesús. Usted se da cuenta, cuando los discípulos estaban con Jesús en la barca, ¿cómo se sentían ellos? Estando Jesús, hermano, en medio de la barca, estando adentro de la barca, allí en Mateo 8, 23 al 27. ¿Cómo cree que se sentían ellos allí? Ellos, hermanos, tenían a Jesús en un lado. Estaba Cristo, hermanos, al lado de ellos. Se sentían ellos morir cuando se levantaron las tormentas. ¿Qué son las tormentas? ¿Qué son, hermano, eso que se levanta? Esas grandes olas son aquello que nosotros no podemos controlar. Aquellos problemas que surgen en nuestras vidas. Aquellos problemas, hermanos, que de repente se vienen como olas en nuestras vidas. Y tenemos a Jesús en nuestros corazones. Y lo tenemos en un lado de nosotros. Y nos damos cuenta que Él está con nosotros. Pero las tormentas, hermanos, estas nos aprietan, hermanos. Las tormentas sentimos que nos vamos a ahogar. Pero déjeme decirle, estando Jesús, ni aún, hermanos, se pudieron ellos, hermanos, llegar el agua a sus tobillos, a sus pies, cuando Jesús está con uno. Pero uno siente, como humano, siente uno que no puede. Pero Cristo, hermano, estando en medio, no es, hermanos, debemos tener la confianza plena en Él. Los discípulos, hermanos, se espantaron y gritaron: Señor, Señor, levántate. Y eso pasa en nuestras vidas. Y decimos: Señor, Señor, ¿qué está sucediendo, Señor? ¿Por qué me están sucediendo estas cosas? ¿Por qué razón, Señor? Y el Señor, hermano, está en medio de uno. Ahí está, hermanos, hablándonos a nuestro corazón. Que no te das cuenta que te has apartado de mí. Que no te das cuenta que has tomado tiempo para ti y no me lo das a mí. Y el Señor, hermano, es lo que quiere, hermanos, que demos el tiempo absoluto de Dios. El tiempo es de Dios, no nos pertenece a nosotros. Si nosotros conocimos a Cristo, es para darle el tiempo a Dios. Y este tiempo, hermanos, es de Dios, no es de nosotros, no nos pertenece a nadie, sino al Dios mismo. Porque somos de parte de Dios, hemos dicho: estoy muerto en Cristo, estoy crucificado con Cristo, he muerto para Él. Pero nuestras reacciones, ¿cuáles son? ¿Cuál es la reacción que usted tiene? Dígame usted, analice su vida usted mismo. ¿Cuánto tiempo le está dando al Señor usted mismo? En su diario, días, meses, semanas, horas, minutos. ¿Cuánto tiempo le dedica a Dios? Hermanos, no seamos como los huesos secos. No seamos como ellos, que creemos que le damos a Dios el tiempo y no se lo damos a Él. No lo estamos tomando nosotros mismos como si fuéramos la gente, hermano, inconversa, como los padres. Por eso el Señor le dice a Zacarías: se han olvidado de mí, se han olvidado de mis caminos, se han alejado como los padres. Pero Jesús, hermanos, es tan bueno y tan lindo que Él, levantándose, y le dice, hermano, al problema suyo: calla, enmudece. Y al momento que dice eso el Señor, hermanos, viene la tempestad, hermanos, si todo completamente pone en silencio, enmudece todo. Y miraban allí, hermanos, como Dios se manifestó. Y así es cuando Dios se manifiesta en nuestras vidas, que sentimos que no vamos a poder salir de esta, pero cuando nosotros nos entregamos completamente, entonces Dios dice: si tú no puedes, entonces yo entro aquí. Pero lo que nosotros nos detiene es la grandeza del hombre, que sentimos nosotros que nosotros podemos. Y Dios no puede ahí intervenir, hermanos.
permite que Dios entre a su vida y verá que va a decir usted, Señor, aquí Dios mío, ya no puedo. Entra tú, Señor. Y es cuando Dios entra. Y es cuando Dios dice, calma la tempestad de tus problemas, de tus ansiedades, tus emociones, como anden. Es cuando Él entra allí. ¿Qué más dice la Escritura? Dice así, hermanos, tengo aquí. Y tuvieron que despertar al Maestro Jesús. No se habían olvidado de ellos, sino que a Dios estaba probando la fe de ellos. Hasta dónde ellos podrían soportar la situación. Cuando Dios nos deja así, hermanos, nos está probando. Pero el que adentro, hermanos, adentro, donde estábamos nosotros, ni siquiera se dieron cuenta que el agua no pudo llegar ni a los tobillos, ni a ningún lugar de su cuerpo, sino que la misma tormenta los hizo ellos reflexionar. Y hermanos, empezaron ellos mismos a pensar que se iban a hundir. Y eso sucede en nuestras vidas, que decimos nosotros, ya no podemos, ya nosotros. Muchas veces Dios permite que pasemos por lluvias, por tormentas, pero Dios quiere que recordemos que Él nunca se va a olvidar de sus promesas. En Gálatas capítulo 1, versículo 54, 56, la Biblia nos habla allí que Dios socorrió a sus siervos y tuvo misericordia de ellos, el cual habló a nuestros padres, refiriéndose al Antiguo Testamento en los tiempos de Abraham, diciendo para que siempre esto, hermano, suceda. Por esa razón, hermanos, Dios estuvo a los tres hombres que en el principio Dios habló en los primeros hombres, a los hombres aquellos, lo que significaría. Cuando Zacarías, hermano, significa Jehová recuerda. Berequías significa el Señor bendice. Y Do significa nacido en el tiempo señalado. Es lo que aquí nos está haciendo recordar, para que recordaran lo que significaba cada hombre y cada nombre tiene un significado. Por eso Dios les ponía sus nombres con un buen significado. Ahora nosotros ponemos a nuestros hijos diferentes clases de nombres y no sabemos lo que significan los nombres. A veces uno le ponemos Jacob y usted se da cuenta de lo que significa Jacob, ¿verdad? Entonces, sin darnos cuenta, le ponemos ahí. Otros le ponen Caín y no se da cuenta de lo que hizo este hombre, Judas, el traicionero, ¿verdad? Entonces todo esto no damos cuenta de los significados, hermanos. Por eso debe tener mucho cuidado. Y digo por allí un pequeño refrán por allí, que miraron a Moisés y a Jesús. Dicen que por allí miraron unos niños, le pusieron esos nombres, los padres. Y cuando le pusieron esos nombres, le dijeron, oye, mírate a Moisés tomando, que andaba junto con Jesús. Allá andaban fumando y tomando. Imagínense nomás, los hermanos, yo he conocido personas. ¿Cómo te llamas? Me llamo Jesús, me llamo Jacob, me llamo otros nombres bíblicos. Digo, oye, pero si tienen nombres bíblicos, ¿por qué andas así? ¿Por qué andan así ustedes? No, pues que así nos pusieron nuestros padres. Y eso es lo que sucede, hermanos. Y uno debe tener muchísimo cuidado, pobres muchachos, ¿verdad? Llevando esa situación así. Por eso no le pongan nombres bíblicos, sino que después los muchachos se alejan de Dios y le van a hablar a los padres. Ya vi a tus hijos dónde anda, cómo anda, qué anda haciendo. Andan allá, se andan juntando con aquellos, imagínense, bien borrachos. Se robaron una camioneta, sí, ¿verdad? Y eso es lo que sucede. Cuando nosotros ponemos nombres bíblicos a las personas, en aquel tiempo se ponían los nombres porque Dios permitía. Incluso sabemos que Saulo le cambió Dios el nombre, le puso Saulo, se puso Pablo. A Cefas le puso Pedro. Y son nombres que, hermanos,
En realidad relatan, hermano, la presencia de Dios y relatan también lo que Dios es, hermanos. Pedro es una piedra. ¿Verdad que sí? Por eso le dijeron, por eso Dios le cambió el nombre a Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sabía, hermanos, que cada persona sabemos lo que significa el nombre de Pedro. Y cada uno de nosotros tenemos un nombre que cual nos han puesto nuestros padres. En los Hechos nos habla allí, en primero, hermanos, en Eclesiastés capítulo 12, versículo 1, dice: acuérdate de tu Creador. ¿Quién se lo sabe de aquí todos, verdad? ¿Aló? Pero aquí, hermanos, está diciendo: acuérdate de tu Creador antes. Pero fíjese, le está diciendo al hombre, no le está diciendo al joven. Acuérdate de tu Creador, ¿verdad? Antes que vengan los días malos. Y nosotros lo aplicamos a la juventud. En los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Y diga: no tengo en ellos contentamiento. Cuando el joven tiene la fuerza, cuando el joven, hermanos, cuando uno es joven, tiene la agilidad, tiene la fuerza, dura mucho hasta para dormirse. A veces duerme allá, anda durmiendo a las 3, 4 de la mañana. El joven. ¿Dónde está, hermanos, depositando su tiempo? No lo deposita en Dios. Y el joven, eso es lo que sucede. Acuérdate en los días de tu juventud. Si yo le digo al hermano Rubio, ¿se acuerda del día de su juventud, hermano? ¿Cómo era usted? Traviesísimo. Híjole, ¿para qué le dije, verdad? Aleluya. Entonces el hombre, hermanos, necesita recordar en los días cuando era joven cómo servía a Dios, cómo buscaba de Dios, cómo, hermanos, se mantenía en la presencia de Dios. Cuando yo era joven, en los tiempos de mi juventud, hermanos, llegué a los 15 años, 16 años. Buscaba aquí, buscando la presencia de Dios. No buscaba en otro lugar, solo la iglesia, la iglesia, la iglesia. Eso era mi vida cuando yo era joven. Porque me vine de mi casa de una edad muy temprana para los Estados Unidos. Y entonces nosotros queríamos aquí buscar de la presencia de Dios. Queríamos estar en la iglesia. Nos íbamos caminando, nos íbamos en el bus, pero ahí queríamos estar buscando de Dios. Y eso es, hermano, cuando nosotros recordamos el día de nuestra juventud. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer antes que vengan los días malos. Y el cual diga usted: no hay contentamiento. Ya no soy la persona de antes. Yo solo queda el recuerdo adentro de nuestros corazones. Por eso la juventud en un principio debe dedicarse a Dios y darle a Dios lo que es de Dios. Para que cuando le recuerden el día cuando esté joven, usted pueda apreciar lo que Dios le dio cuando tenía la juventud, la fuerza. Por eso, hermanos, nosotros debemos hacer esto, recordar cuando éramos jóvenes y mejorar aún que somos ya hermanos de edad. Para que eso se vaya cumpliendo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y dice la Escritura también, hermanos, aquí: vosotros hijos, hijas de los profetas, somos hijos del pacto de Dios. Hizo en nuestros padres en el principio con Abraham. En sus simientes serán benditas todas las familias. Y nosotros somos parte de esa bendición que Dios permitió, hermanos, que alcanzaron. De los millones, de los 8 billones que hay, Dios permite, hermanos, que nosotros seamos alcanzados de parte de Dios. Hay miles de personas que pueden ser alcanzados si vienen a Jesucristo primero. Y van a ser también de la familia de Dios. Por eso nos dice aquí, en Gálatas, el capítulo 4, versículo 4 al 5, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, óigame, aquí ya todo se cumplió, nacido Jesucristo en una mujer. Y esto nosotros lo recordamos y sabemos perfectamente como pueblo de Dios que hemos estudiado la Escritura. ¿Cómo fue que vino Jesucristo? Por medio de mujer, nació por una mujer. Dios mismo nació de esa manera. Hay una frase que dice, y esto ustedes van a recordar,
algo que dice, donde está el palo está la astilla. ¿No se dice esa frase así también? Donde está el palo está la astilla. ¿No ha escuchado esa frase? Tal es el palo, tal es la astilla, tal es el padre, tal es el hijo, tal es la madre, tal es la hija. Así también, hermano, eso es lo que está diciendo aquí en esa frase. Pero no es así, hermanos. A veces nosotros recordamos, pero ahora, si dice de esta manera, entonces los hijos salen igual a los padres. Sin embargo, Dios advirtió a Israel que no fuera como sus padres, que la desobediencia trae cosechas, consecuencias, juicio, y somos responsables ante Dios de nuestros actos, de la herencia. Hermanos, cada uno de nosotros somos responsables en nuestras vidas. Y quiero decirles, hermanos, que Dios sigue siendo bueno con nosotros. Si Dios nos quiere hablar a nosotros, es porque nos ama con amor eterno. Y Dios, hermanos, nunca se ha cansado desde la eternidad, porque Dios es eterno y nos ama como amó también a aquellos padres que lo dejaron. No seamos como los padres que dejaron a Jesucristo, a Dios mismo, al Padre, a Jehová Dios de los ejércitos. Volveos, dice nuevamente Jehová de los ejércitos. No quiere decir que volveos, ¿cómo? Sino en sus pensamientos, en sus emociones, en su forma de vivir. No sabemos nosotros, yo no sé cómo vive su vida, pero Dios sí sabe cómo piensa usted, qué es lo que está pensando usted. Por esa razón la Biblia lo habla y nos enseña de esta manera. Bendito sea su nombre. Hermanos, pues hasta aquí, hermanos. Hasta aquí, gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Y solo una hoja. Gloria a Dios. Hermanos, pónganse sus pies, hermanos. Aleluya.